Es el caso de un cambio de medidas de seguridad de una mujer chontal, allá de Tabasco, siempre realmente asuntos de interés público, personas en situación de vulnerabilidad que han sido abusadas en alguna medida por autoridades de alguno de los tres niveles de gobierno. Vamos a ver este video que nos presenta el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Sentir estar en prisión y sentenciada, nostalgia, tristeza, sentir miedo, saber de que estar alejado de mi familia, de mis hijos, miedo a perderlo más que nada. Consuelo fue sentenciada en junio de 2021 por un delito contra la salud en la modalidad de transporte, en la que se le impuso una pena de 10 años de prisión. En el momento que me detienen tuve el Servicio de Defensor Público Federal, a la cual me aportaron el apoyo de un servicio gratuito y en todo momento ellos estuvieron pendientes en mi proceso. Igual como ellos estuvieron pendientes de cuando me recluyeron en el centro penitenciario, me estuvieron asesorando, estuvieron en mis audiencias, ellos estuvieron presentes en todo momento y el servicio fue gratuitamente. Se realizó una estrategia de defensa en la cual se le propuso al juez de ejecución ponderar el interés superior de la niñez y la protección de la familia. En el caso concreto, Consuelo reunía dichas cualidades, ya que aparte de ser indígena, chontal, también era madre soltera de 4 hijos, de los cuales 3 eran menores de edad, entre ellos un niño menor de 12 años, siendo ella su única cuidadora. El juez determinó fundada la controversia solicitada por la defensa, concediendo la sustitución de la pena de prisión de 10 años por medidas de seguridad. Gracias, licenciada, muchísimo. No, de nada. Gracias, licenciada. Gracias. Pues damos la bienvenida a Roberto Zabaleta, defensor público de la Delegación Tabasco del Instituto Federal de la Defensoría Pública, para que nos hable sobre este caso de personas pues en situación de vulnerabilidad, que decíamos muchas veces el delito, entre comillas, es que no cuenten este tipo de personas con algún tipo de asidero económico o político que les haga valer el respeto a sus derechos. Abogado, muy buenos días, abogado Roberto Zabaleta. Muy buenos días, gracias por la invitación. Abogado, pues si nos puede platicar cómo fue que Consuelo pues llegó a esta situación de estar en prisión siendo una mujer vulnerada social y económicamente y que no había tenido acceso a una defensa adecuada que le garantizara sus derechos. Consuelo fue sentenciada en junio de 2021 por un delito contra la salud en la modalidad de transporte de marihuana, en que se le impuso una pena de 10 años de prisión. En el caso de ella, Consuelo es una mujer que se encontraba con diversos factores de vulnerabilidad. Ejemplo, era una mujer indígena, madre, pobre y además soltera. En este caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece la posibilidad de solicitar la sustitución de esa pena de privativa de libertad a la cual fue condenada por una medida de seguridad. De hecho, en la exposición de motivos de la Ley Nacional de Ejecución, el legislador estableció
como parámetro para que una persona que se encontrara en esta situación gozara de una medida de libertad, una medida de seguridad, fue privilegiar el interés superior de la niñez, consagrado en el artículo 4 constitucional federal, que obliga que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se vele y cumpla con el interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Consuelo se encontraba en una de las hipótesis a que hace referencia el 144 fracción primera de esa ley especial, toda vez que María del Carmen era la única cuidadora de sus hijos. Son 4, 3 de ellos en su momento eran menores de edad, y el menor de edad, el hijo más chico, era menor de 12 años. En ese sentido, la Defensoría Pública Federal planteó a través del de la voz y de mi compañero Carlos Didier Cetina Lugo una controversia. Por lo tanto, se desahogaron pruebas en esa controversia y afortunadamente se contó con el apoyo del área forense del Instituto Federal de Defensoría Pública, y en la cual se decretó procedente esa controversia, y en la cual el juez maximizó el interés superior de la niñez y la familia y otorgó la libertad a Consuelo, de la cual actualmente viene gozando. Buenos días, abogado Roberto Zabaleta, defensor público de la Delegación Tabasco del Instituto Federal de Defensoría Pública. Lo saluda José Reyes, que para preguntarle este tema de que se le siembran a las personas paquetes con drogas de diversa naturaleza ha sido recurrente en los últimos, digamos, 15 o 20 años quizás. Además de Consuelo, ¿han tenido ustedes registro de otras personas similares a las que estén apoyando? Y si nos pudiera ampliar también por otra parte exactamente qué significa haber conmutado la pena de prisión por el de libertad, por favor. Sí, actualmente es muy poco recurrente, porque también depende la región del país en que se suscite. Es muy poco recurrente de que una mujer actualmente sea utilizada. Mayormente utilizan varones y vehículos para el transporte de narcóticos. En el caso de Consuelo, platicando un poco el contexto, se encontraba en una parada de autobuses. Se le acercó una persona del sexo femenino, en la cual le solicitó que llevara unas maletas, las cuales contenían una ropa. Le mostraron la ropa, pero ¿cuál fue el evento? En un lugar de revisión migratoria se le detectó que en el interior de esas maletas iba un narcótico, en este caso marihuana. Aprovecharon su situación de ella, su situación de ser mujer, de su pobreza, su situación de ser indígena. En ese contexto sucedieron el hecho. Fue algo excepcional, no es muy poco común. Aquí es poco común en el estado de Tabasco que se utilice a una mujer para ese transporte de narcóticos, donde sí pude advertir en otra región del país, por ejemplo, Veracruz, sí es un poco más común que se utilice a las mujeres para el transporte de un narcótico. En cuanto a la siguiente pregunta que me hizo,
Eh, María del Carmen se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Era indudable. Se privilegió el interés superior de la niñez, dado que ella era la única cuidadora. Era madre soltera. De hecho, sus 4 hijos, todos ellos tienen el nombre de su progenitora, tanto el apellido paterno como el materno. Se le impusieron ciertas condiciones que actualmente María del Carmen Consuelo, perdón, que actualmente está cumpliendo, dado que ella cumplirá esas medidas de seguridad hasta el 2030. Las medidas de seguridad no se encuentran establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal. El juez de ejecución realizó un catálogo de esas medidas de seguridad con apoyo en las reglas 9 de las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad, conocidas como las reglas de Tokio, las cuales en un primer momento buscan la reintegración de la familia de la sentenciada, esto con la colaboración del Estado, y en segundo plano, pero no menos importante, busca la reinserción social del Estado. Esas medidas que actualmente está cumpliendo María del Carmen a partir del mes de marzo del presente año es recibir por parte de la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes atención psicológica. Asimismo, asegurarse que sus 4 hijos también reciban tratamiento psicológico por parte de esta dependencia, desempeñar un trabajo lícito, la prohibición de asistir a eventos sociales distintos a los relacionados con sus hijos y su familia, rendir un informe trimestral con relación al desempeño académico de sus 4 hijos, concretamente los reportes de sus calificaciones, recibir visitas domiciliarias por parte del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana para constatar que está cumpliendo con las condiciones establecidas. Actualmente, la Defensoría Pública Federal, bajo la tutela del maestro Nexaí, contamos con un área forense que sin esa área forense no hubiese podido la Defensoría acreditar ese interés superior de la niñez. Eso quedó plasmado en la resolución que emitió el juez de ejecución. Actualmente la Defensoría Federal cuenta con un cuerpo de peritos y nos encontramos en igualdad de armas ante la Fiscalía. La Defensoría Pública Federal brinda sus servicios de manera gratuita y estos servicios de calidad los pudo patentizar, gozar María del Carmen, Consuelo, quien vivió en carne propia factores que atendían a su desintegración familiar. Abogado, pues importante lo que nos señala, las aclaraciones que hace al respecto, qué labor tan importante del instituto que se ha logrado, pues digamos que la libertad, por lo menos que no se encuentre en prisión de parte de Consuelo. Una lástima que todavía pues no sea una libertad total, como usted bien nos comenta, no puede asistir a eventos sociales distintos a los que tienen que ver con la educación de sus hijos, a presentar informes, es decir, no tiene una libertad total, y en ese sentido me gustaría pedirle una reflexión sobre lo que ha tenido que pasar esta madre indígena, pues que por un delito que en realidad fue vinculada sin que ella fuera advertida de tal hecho, pues ha tenido que estar en prisión. Ahora tiene que pasar por esta situación de no tener una libertad absoluta, pero en contraste, la semana pasada
se daba cuenta de un grupo de narcotraficantes que había sido sorprendido infraganti en alta mar en México, había atentado en contra de los elementos que los habían detenido y que finalmente el juez los puso en libertad. Los puso en libertad argumentando, por ejemplo, que la Secretaría de Marina no tenía la facultad para haberlos detenido donde los detuvo. Medidas como este tipo que sí terminan beneficiando a este tipo de, pues en este caso, de delincuentes probados, que habían sido hallados infraganti, la mercancía ahí estaba, se decomisó la mercancía, sin embargo fueron puestos en libertad, en contraste con este caso, el caso de una mujer indígena que tuvo que pasar 2 años en prisión y ahora pues ya está fuera de prisión, pero todavía con medidas que le restringen en sus derechos. Una reflexión en cuanto a María del Carmen. Las medidas de seguridad que desarrolló el juez indudablemente son en beneficio de ellas y de su familia, porque 2 hijos, todos los hijos de Consuelo se encuentran actualmente cursando sus estudios. Al imponerle el juez de ejecución a Consuelo que cada 3 meses estuviera reportando las calificaciones de sus hijos, ha resultado provechoso. El mayor está estudiando una ingeniería. También su hija está estudiando una ingeniería. Otra está estudiando la preparatoria. Y el niño está cursando el último año de primaria. Todos ellos han mejorado sus calificaciones. Ellos saben el compromiso que adquirió su mamá y como una familia están ayudando para que ella cumpla con todas esas condiciones que le impuso el juez. De hecho, se ofreció como prueba en esta controversia las testimoniales de su hijo menor de 12 años, también de su hijo mayor, quien en un momento, cuando ella se encontraba privada de la libertad, se hizo cargo de esa familia. Fue algo que al juez le impactó mucho al señalar que este joven había protegido a su familia con amor, indistintamente que la obligación era María del Carmen. La familia es algo que debe de velar el Estado, que no se desintegre, porque es el núcleo medular de la formación del Estado. En cuanto al evento que comentas de unas personas que fueron detenidas, es obligación de todo elemento de seguridad pública, en el caso de la Marina, la Guardia Nacional, el Ejército, siempre efectuar detenciones dentro del marco legal. Indudablemente, si el juez advirtió que se estaban vulnerando derechos fundamentales en contra de dichas personas, tenía que privilegiar la legalidad de la actuación de los servidores públicos. Esa es mi opinión.